Estudiantes, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Voy a comentarles un poco en qué consiste la estructura conceptual del primer factor. Habíamos hablado que este factor que compone el módulo de Sociología del Ocio, el primer factor es el factor cinético estático del turismo. Vamos a trabajar conceptualmente algunos ejes de construcción fenomenológica que son los siguientes. El primero, vamos a hablar del factor cinético estático. Dentro de este factor cinético estático vamos a hablar de una característica especial del tiempo que se da allí, que vamos a hablar del tiempo turístico. Para poder introducir este concepto de tiempo vamos a hacer una génesis de cómo se ha dado el tiempo y en qué momento se da el tiempo social para el turismo, y dentro de este tiempo social vamos a especificar en qué momento se da el tiempo libre, cuáles son sus usos y a qué sistema productivo corresponde, y cómo hoy en día podemos hablar de una sociología, una industria del entretenimiento, en qué tiempo se da. Vamos a segmentar este tiempo turístico y vamos a mirar sus tendencias y concepciones, y vamos a desarrollar teorías históricas dadas a partir de investigaciones de otros profesionales. Entre ellos vamos a mirar todo lo que son las tendencias segmentalistas. Cuando hablamos de segmentalistas es cómo el tiempo se divide en las grandes actividades que se desarrollan en él, y finalmente vamos a mirar una tendencia que sería la tendencia holística. La tendencia holística es que existen autores que nos hablan de que el tiempo no se segmenta, sino simplemente es una unidad completa que se va llenando de acuerdo a las características de las actividades que vamos desarrollando. Era importante también rectificar cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta unidad. Lo primero es que ustedes puedan identificar cuáles son los hechos sociales que cumplen las condiciones fundamentales del desplazamiento, que vamos a llamar el voyage, y de la permanencia cualificada, que vamos a llamar el séjour. Esto es retomado de estudios de grandes pensadores que han venido trabajando sobre esta temática. Después, es importante que ustedes identifiquen cuáles son los fines de las actividades lúdicas. Entonces aquí ya empezamos a decir que no todo desplazamiento significa turismo, entonces por eso hablamos y hacemos una caracterización de lo que es el viajero y de lo que es el turista. El turista requiere permanecer en unos espacios haciendo actividades cualificadas, y es ahí donde hablamos de las actividades que desarrolla el turista cuando se desplaza. Después haremos un análisis de cuáles son las actividades turísticas como elementos diversificantes de la oferta. Aquí fíjense que estamos involucrando cuando un turista llega a una región, cuáles son sus motivaciones y cuáles son las actividades que él realiza. Y finalmente lo que estamos mirando es cómo esto lo conectamos hacia unas estrategias comerciales. Finalmente, si ustedes analizan un poco la propuesta que estamos haciendo, se van a dar cuenta que no solo es el territorio el diferencial en el turismo, sino son las organización de actividades que se le proponen al turista desarrollar las que hacen único y diferente los destinos. Después miraremos cuáles son las tendencias globales de uso del tiempo libre a nivel mundial. Hoy en día existen grandes manifestaciones y grandes movimientos, y también los desarrollos tecnológicos nos permiten poder mirar tendencias en el mundo con respecto a cómo se dan las actividades de ocio en el uso del tiempo libre. Finalmente, vamos a analizar qué significa la importancia de lo lúdico y la recreación en la composición de la oferta turística, en qué se parecen y en qué se diferencian estos modelos. Lo otro es miraremos cómo se da el acceso a estas actividades. Nos hemos dado cuenta que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de acceder. Es muy fácil, vamos a hacer análisis, por ejemplo, en este fin de año, qué pudo suceder en las actividades turísticas. Podemos mirar las revistas y sobre eso podemos hacer un análisis de cómo se dan los comportamientos de los turistas en las diferentes regiones. También podemos analizar cuáles son las etapas del desarrollo del tiempo productivo en los cuales se da el ocio, y cómo hoy en día las actividades de ocio inclusive suplen o superan en muchas instancias las actividades productivas tradicionales. Esto nos genera
nuevos movimientos de desarrollo económico a partir de las actividades de ocio en el tiempo libre. Esto lo vamos a mirar paso a paso, detenidamente, en el desarrollo modular. Aquí simplemente quería abrirles como algunas expectativas fundamentales sobre los temas. Quiero cerrar analizando un poco esta variable que se llama cómo analizamos el impacto de la vida cotidiana en la humanización individual del ser humano en el siglo XXI. O sea, vamos a llegar en este primer módulo a interactuar cómo es el uso suyo y de su familia y de su entorno del tiempo libre, cómo se da este uso, cómo impacta en nuestras modalidades del siglo XXI y cómo se dan las grandes tendencias económicas mundiales. Entonces, con esto cerramos el primer módulo y nos veremos sobre el análisis de los siguientes módulos. Muchas gracias.